Ahora nos vamos a encargar de resolver estas 5 derivadas que aparecen aquí, utilizando ya las reglas de derivación mezcladas. Ese es el remix número 2. Entonces aquí vamos a hacer las derivadas, aparecen las reglas mezcladas y vamos a empezar con la primera. Me dicen que f de z es z al cuadrado menos pi z sobre raíz de z más 1. Si se dan cuenta, aquí no pueden separar los términos porque hay una suma en el denominador, entonces no se puede separar en la suma de los dos porque sería pecado. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar regla del cociente porque no veo otro camino que podamos utilizar. Entonces voy a ir haciendo las dos derivadas para tenerlas listas y nos va a quedar aquí. Ojo, aquí solo voy a poner las derivadas, ¿verdad? Derivada del numerador, 2z menos pi, ¿verdad? Porque aquí ya tienen ustedes el pi z, pero es como que tengan la derivada de 5z. Derivada de 5z es 5. Derivada de pi z es pi. ¿Sí? Lo mismo porque es una constante. Y en el denominador tenemos la derivada de la raíz de z más 1. Bueno, entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado en cómo vamos a hacer esta derivada. La voy a hacer por aparte y luego ya la voy a reescribir, ¿verdad? Entonces, raíz de 1 es 0, así que solo nos interesa la raíz de z. Yo sé que z la escribo como z a la 1 medio. Y si yo la derivo, nos queda 1 medio de z a la menos 1 medio, ¿verdad? Bajo el exponente y le resto 1 al exponente, por eso es que aquí arriba nos queda 1 medio menos 1. Y entonces toda esta sería la derivada de 1 sobre 2 raíz de z. Entonces la voy a escribir aquí, 1 sobre 2 raíz de z. ¿Sí? Ya la voy a dejar indicada para no andarla derivando cada vez. Entonces voy a borrar la derivada nada más. La derivada de z a la 1 medio es toda esta, ¿verdad? Bajo el exponente, copio la z. Al exponente 1 medio menos 1, por eso nos da menos 1 medio, y luego la reescribo, ¿verdad? Y la derivada de 1 que es 0, por eso no la puse ahí. Entonces, ya al tener esto, pues vamos a utilizar lo que me dice la regla del producto. Entonces, la regla del producto, y voy a usar otros dos colores, o todos los colores, aquí usa rojo y azul, naranja y azul. Nos dice, ¿qué es la derivada del primero? Ya cuando hacemos aquí nosotros nuestra f' de z, voy a dejar bastante espacio, f' de z, entonces sería igual. ¿Qué no se me tiene que olvidar? El denominador. Todo este denominador elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que siempre va en la regla del cociente. Ahora, va la derivada del numerador por el denominador sin derivar. O bien, aquí nos queda 2z menos pi por, y aquí lo voy a poner en blanco, raíz de z más 1. ¿Sí? Que si ustedes se dan cuenta es simplemente multiplicar este con este. ¿Sí? Es el primer término de derivada del primero por el segundo sin derivar, menos es de la definición, la derivada del segundo, o sea, todo este naranja, por el primero sin derivar. O sea, voy a poner aquí z al cuadrado menos pi z, todo esto multiplicado por 1 sobre 2 raíz de z, ¿verdad? Que al final de cuentas terminaría siendo este por este. El primero por la derivada del segundo. Entonces ahí ya armamos la regla del producto. Ahora dejarlo ahí, no es que esté malo, solo que hay que simplificar, ¿verdad? Entonces vamos a simplificar aquí un poquito y nos va a quedar aquí que f' de z va a ser igual. Al denominador pues no le podemos hacer mayor cosa, lo voy a dejar indicado. Raíz de z más 1 al cuadrado. Aquí voy a aplicar distributividad y simplificar exponentes, lo voy a hacer de un solo para no andar copiando tanto. 2z, lo voy a hacer aquí, no sé qué color, pero aquí. Este por este, ¿verdad? 2z por z a la 1 medio, porque es raíz de z es z a la 1 medio. Copio la base, sumo exponentes, 1 más 1 medio, nos queda 2z, yo creo que ahí lo hubiera dejado, 2z a la 3 medios, ¿verdad? Porque es 1 más 1 medio de ese primer término. Luego nos queda aquí un solo más 2z, y luego aquí nos queda menos pi raíz de z, ¿verdad? Y luego aquí nos queda un menos pi. Eso es solo la distributividad de este con este, y luego estos con estos, ¿verdad? Entonces solo apliqué distributividad aquí. Aquí voy a también a operar, y de una vez voy a aplicar el signo menos. Entonces dense en cuenta lo que nos va a quedar aquí. Aquí va a quedar un poquito más extremo, en verde. Menos del primer término, z al cuadrado por 1 sobre 2 raíz de z, ¿verdad? Y entonces ahí nos va a quedar
z al cuadrado, z a la 1 medio, 1 menos 1 medio, z a la 3 medios, entonces nos va a quedar aquí 1 medio de z a la 3 medios nada más, ¿verdad? Porque es 2 y 1 medio, 2 menos 0.5 es 1.5, por eso es 3 medios. El 2 solo lo copio, aquí nos queda más de este con este, y nos queda aquí pi medios, ¿verdad? Porque son las constantes, y nos queda z partido raíz de z, 1 partido, o sea, 1 menos 1 medio, y esto nos da z a la 1 medio. Entonces, ahí nos quedó ya operado todo. Voy a agrupar ciertos términos que son semejantes aquí, y entonces nos va a quedar 2z a la 3 medios, este término de aquí, con este otro término de aquí, ¿verdad? Los voy a agrupar y me va a quedar f' de z es igual, copio el denominador, raíz de z más 1 al cuadrado, y entonces nos queda 2 menos 1 medio, 2 menos 1 medio sigue siendo 3 medios, ¿verdad? Entonces nos queda aquí entre los amarillos 3 medios de z a la 3 medios. De ahí voy a copiar los demás, ¿verdad? Entonces este me queda más 2z menos pi, y también puedo agrupar estos, miren, este y este, porque son a la 1 medio, entonces nos queda menos pi más pi medios, y menos 1 más 1 medio sigue siendo menos 1 medio, entonces aquí solo nos queda menos pi medios de la raíz de z, ¿verdad? O si lo quieren dejar aquí, este lo pueden escribir como raíz de z, que era z partido raíz de z, ¿verdad? Entonces solo puedo como raíz de z y ya quedaría así. De eso ya no se me ocurre hacer una mayor cosa. Podríamos sacar todavía ahí un factor común en el numerador de 1 medio para que ese 1 medio baje. Es como lo único que se me ocurre hacer, y es reescribir todo en raíces. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte en el pizarrón y solo voy a seguir simplificando aquí para hacerlo más detenidamente. Aquí si yo vuelvo a reescribir f' de z, ¿verdad? Voy a copiar el denominador porque ese es el que no estoy tocando. Raíz de z más 1 al cuadrado. Y en el numerador pues me doy cuenta que puedo sacar un factor común de 1 medio. Entonces voy a sacar aquí factor común de 1 medio, lo voy a escribir así. Aquí nos va a quedar evidentemente z a la 3 medios, que de una vez voy a ir haciendo esto de este lado, ¿verdad? Z a la 3 medios, nosotros sabemos que es lo mismo que raíz cuadrada de z al cubo, pero esto lo puedo simplificar como z raíz de z, ¿verdad? Porque yo pude reescribir ese z al cubo como z al cuadrado por z, entonces ya lo voy a poder escribir aquí de un solo, ya no sé en qué colores estoy usando, pero lo voy a poner aquí, z raíz de z, obviamente todo esto multiplicado con el valor de 3 que había quedado aquí, entonces queda que 3z raíz de z, más, en este segundo término, como lo que tengo es un 2, lo que voy a agregar aquí es un más 4z, para que cuando yo haga la multiplicación de este 4z por 1 medio, me siga devolviendo el 2z que yo tengo aquí. Lo mismo voy a hacer aquí, menos 2pi. Y luego voy a hacer lo mismo aquí. Aquí ya saqué el 1 medio y solo nos queda menos pi por la raíz de z. Entonces, así es como nos quedaría básicamente nuestro numerador ahí arreglado un poquito. Y entonces aquí, simplificando un poquito más, ya podemos, pues solo voy a reescribir ese 2, que ese es el único 2 que realmente me molesta. Este 2 lo puedo bajar con esto y me queda raíz de z más 1 al cuadrado. No recomiendo desarrollar el denominador, sino que ahí se puede quedar, y en el numerador pues ya copiamos, ¿verdad? Podríamos todavía decidir si queremos agrupar este con este o este con este, pero siento que solo estaría de más. Así que solo lo vamos a dejar así, 3z raíz de z más 4z menos 2pi menos pi por la raíz de z. Pero básicamente ahí estaría. El trabajo se volvió nada más algebraico, no tanto la dificultad de hacer la derivada. Pero esta ya estaba un poquito más compleja, considerando que en el denominador también tengo raíces, ¿verdad? Ahora vamos a borrar esto. Miremos la segunda. En la segunda, pues nos queda algo más normal de hacer, que es w cuadrado por la cosecante de w. Aquí hay dos caminos. Pueden trabajarla como un producto si ustedes tienen clara la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente, o
podrían, si no se recuerdan de la derivada de la cosecante, pasar la cosecante a senos y cosenos, que es 1 partido seno, y hacer un cociente. Y de las dos formas vamos a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, siento que pueden hacer la que quieran. Voy a hacer la que es más fácil de hacer, que es usando la derivada de la cosecante. Y entonces nos va a quedar aquí. Si no, voy a hacer la otra tal vez después, pero no sé en qué momento. F' de W, tal vez se las hago en la tablet, les hago la otra forma usando regla del cociente para que tengan las dos opciones. F' de W sería, es la regla de un producto. Aquí ya no puse las derivadas porque están un poco más sencillas. Derivada de W cuadrado es 2W, igual se las voy a poner para que lo tengan como siempre. 2W. Esto no es que lo tengan que hacer así siempre, ¿verdad? Esto es para que uno se le haga más fácil. Derivada de cosecante de W es menos cosecante de W por cotangente de W. ¿Sí? Entonces, al ya tener ahí las dos que necesito, pues aplico regla del producto. Que la regla del producto nos dice que F' de W es derivada del primero por el segundo sin derivar, cosecante de W, perdón, más, en teoría el más, ¿verdad? Derivada del segundo, pero como el segundo es negativo, de una vez le voy a cambiar aquí el signo, por el primero sin derivar, entonces nos queda menos W cuadrado de la cosecante de W por la cotangente de W. Este menos, ojo, que es de este mismo menos verde, ¿verdad? Entonces, ahí estaría ya la derivada utilizando regla del producto, que queda pues básicamente en una línea, siempre y cuando yo tenga clara y me sepa las derivadas de la cosecante. Puedo aquí solamente factorizar F' de W y nos va a quedar factor común W y cosecante de W y nos queda 2 menos todo esto que sería W por cotangente de W. Entonces ahí quedaría mi derivada utilizando la regla del producto. Les voy a dejar aquí en la tablet haciéndolo por medio de la regla del cociente. Vamos a hacer la misma 2, solo que utilizando la regla del cociente. No lo vamos a llevar a la misma respuesta, sino a la respuesta que nos daría, obviamente aquí ya solo con senos y cosenos. Entonces reescribimos F de W, lo voy a escribir aquí abajito, un poquito más, lo voy a bajar. F de W, solo lo estoy reescribiendo, ¿verdad? No estoy derivando ni estoy haciendo nada. El W cuadrado pues se queda tal y como está, W cuadrado. Y en el denominador lo que vamos a escribir es un seno, porque si yo recuerdo, la cosecante de W es exactamente lo mismo que escribir 1 sobre seno de W, por eso es que aquí nos queda seno de W. Entonces ahí caemos directo a lo que sería utilizar la regla del cociente. Entonces voy a sacar derivada del numerador primero, voy a poner aquí 2W, y la derivada del denominador, que la voy a poner aquí en verde, que es la derivada de el coseno de W. Entonces, ya que yo tengo mis dos derivadas, pues voy a aplicar lo que me decía la regla del cociente. Entonces aquí yo ya voy a reescribir, des en cuenta que aquí ya reescribo F' de W. Agarro mi gran denominador, elevo el denominador al cuadrado como seno cuadrado de W y empiezo. Derivada, como es un cociente, ¿verdad? Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, ¿verdad? Entonces es esto por esto, esto por esto, esto por esto y restados, ¿verdad? Entonces empezamos y nos va a quedar, primero era este, ¿ok? 2W, todo esto multiplicado por el seno de W, menos W cuadrado multiplicado por el coseno de W, que era lo que les estaba mencionando antes. Es este por este, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada, menos el primero, perdón, por la derivada del segundo. Entonces, ahí caímos a lo que nos decía justamente la regla del cociente. Podemos todavía sacar un factor común, básicamente eso es todo lo que vamos a poder hacer aquí. Y nos va a quedar que F' de W es igual a factor común de W. Voy a dejar todo esto aquí. Seno cuadrado de W. Y en el numerador nos quedaría entonces aquí 2 por el seno de W menos W por el coseno de W
Podríamos llevarlo a la misma forma del anterior, pero creo que sería solo trabajar de más. Si los reescribieron en forma de senos y cosenos, pues estaría bien dejar la respuesta en términos de senos y cosenos. Si ya quieren trabajar un poquito más, pues pueden trabajarlo para llevarlo justamente a la misma forma o a la misma expresión que les quedó la derivada utilizando justamente la regla del producto. Si lo seguimos, obviamente aquí trabajando un poquito más obviamente para comprobar, ¿verdad? Nada más, no porque se los pidan. Yo realmente, de verdad que si ustedes fueran mis alumnos, o todos si son mis alumnos, yo dejaría la respuesta aquí. Si ustedes decidieron reescribirlo como senos y cosenos, ahí estaría perfecto. O si ya, solo para comprobar que sí es lo mismo, des en cuenta, lo voy a separar de esta forma. Me queda W, porque ahí no voy a hacer nada. Aquí, des en cuenta que seno, el 2 queda, ¿verdad? Pero aquí, este seno de W con este seno cuadrado de W, solo sobrevive un seno en el denominador. Y aquí, de hecho, ya voy a eliminar esto de aquí. Y nos va a quedar, mírenlo acá, W por 2, ¿verdad? Y aquí sobrevive 1 partido seno, que 1 partido seno es, ya estoy mal, la cosecante de W, ¿verdad? Menos, aquí nos queda el otro W, que solo lo estoy copiando, y el coseno partido seno cuadrado. Lo voy a hacer aquí aparte. Lo voy a hacer aquí aparte para que ustedes lo vean, porque nos quedaba coseno de W partido seno cuadrado, ¿verdad? Entonces, pero seno cuadrado es seno de W, seno de W. Uy, ya todo lo escribí feo. Pero es esto. Entonces, coseno partido seno y 1 partido seno. Entonces, eso es lo mismo que yo escriba. Coseno partido seno es cotangente de W y 1 partido seno es cosecante de W. Entonces, voy a borrar esta mi cosita aquí. Y entonces ya nos va a quedar que f' de W no es más que, ahora si se dan cuenta, ya tengo otro factor común aquí, que es la cosecante de W, que está de ambos lados. La saco del factor común y ya nos queda W cosecante de W. Aquí solo nos sobrevive un 2 menos W cotangente de W, que es justamente igual a la respuesta que nos había quedado por medio de regla del producto. Entonces, cuando ustedes hacen esto, depende por qué camino se vayan, las respuestas pueden variar, ¿verdad? Entonces, todo también depende mucho cómo se las estén pidiendo. Si ustedes reescriben en términos de senos y cosenos, está bien dejarla como lo pusimos ahí arriba, en términos de senos y cosenos. Pero si ustedes la reescriben o la dejan como cosecantes, pues su respuesta está bien que se quede en términos de cosecantes, cotangentes y lo que venga. Ahora miremos la número 3. La número 3 arregla esto, f de z es igual a esto y nos piden que hagamos la derivada, ¿no? Otra vez, 2 caminos posibles. Aquí si no habían 2 caminos posibles, aquí sí. Puedo hacer regla del cociente o puedo hacer regla o sea, separar cada uno de los términos. Ustedes deciden qué se les hace más fácil. Siento que en los 2 caminos vamos a llegar exactamente a lo mismo. Bueno, siempre vamos a llegar aquí a lo mismo. Y podemos hacer cociente, ¿no? Y entonces les voy a dejar en otro video cómo se hacía separando los términos y da lo mismo. Aquí voy a hacer cociente. ¿Por qué voy a hacer cociente? Porque son 2 polinomios bastante simples de hacer. Entonces, podría también separar el z a la 5, pero da lo mismo. Entonces, haciendo la derivada del numerador, pues derivando esto nos queda 2z, ¿verdad? Menos, 100z, ya casi no me cabe, menos 100z elevado a la 9, ¿verdad? Entonces, 2z elevado a la 1, 10 por 10, 100, z elevado a la 9. Decidí hacer cociente y después les dejo el otro video. Y aquí la derivada del denominador es 5z a la 4. Entonces voy a hacer cociente aquí y nos queda f' de z. No olviden el denominador al cuadrado. Acuérdense que queda esto, ¿verdad? Z a la 5 al cuadrado. Multiplico exponentes, por eso aquí nos queda un z a la 10. Y aquí nos queda derivada del primero por el segundo sin derivar. O bien, 2z menos 100z a la 9. Todo esto multiplicado por z a la 5, que es este por este. Luego, menos este por este. Entonces aquí nos queda menos z al cuadrado menos 10z a la 10 más pi
Y todo esto multiplicado por este 5z a la cuarta. Evidentemente aquí, por el medio del cociente, hay que desarrollar todo esto, el numerador en especial, y nos damos cuenta de algo. F' de z es igual a... Yo creo que no me va a caber lo que quiero escribir, pero todo está bien. Voy a hacer algo, miren. Z a la 5 y Z a la 4. Puedo sacar un factor común Z a la 4, Z a la 4, perdón, Z a la 4, ¿sí? Los voy a marcar aquí, ya no sé en qué color. De este Z a la 5 y Z a la 4. Voy a sacar un factor común Z a la 4, que con este Z a la 10, lo que nos va a quedar aquí abajo es un Z a la 6, nada más, ¿sí? Pero entonces significa que aquí nos sobra una Z, de forma que en el numerador nos va a quedar 2z cuadrado menos 100z a la 10. Aquí ya no quedó ninguna z, solo nos sobrevive el 5. Entonces aquí nos queda menos 5z cuadrado, no me va a caber igual, menos 5z cuadrado, menos y menos da más, 50z a la 10, menos 5pi, usando regla del cociente. Ya que lo hice así, me doy cuenta que hay términos que son semejantes aquí, como este con este, y este con este, ¿verdad? Y entonces, ya creo que me va a quedar aquí, no me va a caber muy bien. Voy a hacer más chiquito el z a la 6, solo porque no consideré mis espacios. Z a la 6 y le pediré perdón al pizarrón. Así que aquí nos va a quedar f' de z igual a z a la 6, 2z menos 5z, nos queda menos 3z al cuadrado, menos 100 más 50, nos queda menos 50z a la 10 y menos 5pi. Ahora, ahí, ya le pedí, dejé de pedir perdón, podríamos todavía incluso sacar un factor común menos de todo esto, para que entonces, miren cómo nos va a quedar aquí. Voy a hacer paréntesis de todo esto, menos se entiende muy bien. Voy a sacar aquí un factor común menos, eso hace que todos estos signos cambien y ahí ya quedaría completamente factorizada mi respuesta. ¿Sí? Les dejo aquí el video si lo hubiéramos hecho separado para llegar justamente al mismo valor de la respuesta. Bueno, por el otro camino, si nosotros en lugar de hacer cociente simplificamos primero, pues habría que separar cada uno de los términos, es decir, z al cuadrado sobre z a la 5, 10z a la 10 sobre z a la 5 y pi sobre z a la 5, ¿verdad? Muy parecido a como lo hacíamos antes de saber reglas del cociente y del producto. Entonces reescribo y entonces aquí nos va a quedar z a la 2 sobre z a la 5, copio la base, resto exponentes y lo que nos queda es aquí un z a la menos 3. Menos 10, aquí nos queda z a la 5 nada más porque copio la base, resto exponentes, 10 menos 5 es 5. Y luego nos queda más pi z a la menos 5. Ahora, ya la reescribí. Aquí no tengo que usar reglas del producto ni nada más, sino que la derivada es directa. Entonces aquí nos queda f' de z, porque ya vamos a derivar. Bajo los exponentes, ¿verdad? Menos 3z. Y a este menos 3 del exponente le resto 1. Por eso nos queda aquí menos 4. Menos 10 por 5, ¿verdad? Entonces nos queda menos 50z a la 4, ¿verdad? Bajé el 5 a multiplicar con el 10. Y aquí nos va a quedar, en teoría, más pi, pero como bajo el menos 5, nos queda menos 5pi. Acuérdense que aquí estoy haciendo esto. Menos 5 por este por este por este. Y le resto 1 al exponente, ¿verdad? Que sería menos 5 menos 1, que sería menos 6. Lo voy a dejar siempre en exponentes positivos, tal y como hemos mencionado antes. Y denme un minuto, solo voy a corregir esto un poquito por acá. Y aquí nos va a quedar. Todo esto es el primer término, menos 3 dividido z a la 4, menos, aquí sí lo voy a dejar así, 50z a la cuarta, menos 5pi sobre z a la 6. Y básicamente ahí estaría la derivada. Podríamos sacar nada más denominador común para llevarla a la otra forma, como está la respuesta, nada más del otro camino de la regla del cociente. Entonces, en cuenta que la regla del cociente hay que simplificar adentro en el numerador y aquí hay que sacar un denominador común al final. Entonces, son los dos caminos, cada uno tiene su
su dificultad, ¿no? Entonces aquí tendríamos denominador común, el mayor, z a la 6. Y luego hacemos esto, ¿verdad? Este dividido a este, me sobran 2 y lo multiplico por el de arriba. Por eso aquí nos queda menos 3z al cuadrado. ¿Sí? Otra vez. Z a la 6 dividido z a la 4, queda z a la 2 por menos 3. Luego aquí, este z a la 6 dividido 1, porque no hay nadie, por z a la 4 nos va a quedar un z a la 10, ¿verdad? Entonces nos queda menos 50 z a la 10. Y obviamente aquí solo copiamos el menos 5pi, y es la misma respuesta que habíamos obtenido usando directamente la regla del cociente. Entonces, de los dos caminos es exactamente lo mismo. Ejemplo número 4. En este ejemplo número 4 tenemos secante por tangente por coseno. Ok. Tenemos tres funciones trigonométricas y tal y como vimos en el video del producto, yo puedo elegir qué parejas ir trabajando. Pero, ojo, si tienen trigonométricas, traten de simplificar primero para ver si la derivada de lo que les toca hacer no es algo más sencillo. Entonces, si se puede pasar a senos y cosenos y ustedes ven que la cosa se les está poniendo mucho más fácil, en lugar de hacer un producto triple, la derivada de un producto triple, entonces vamos a hacer este camino. Aquí, ahora, si no nos queda nada más simple, entonces mejor lo dejo ahí. Derivadas, secante. Secante es lo mismo que yo escriba, 1 sobre coseno de x. Tangente es seno de x partido coseno de x y por coseno de x. Aquí pasan cosas, yo puedo simplificar. Entonces aquí se va coseno con coseno y simplemente nos queda que y es igual a seno partido coseno, que es la derivada de tangente de x. Dos caminos. Pude haberla dejado como seno partido coseno y hacer cociente, tal y como dice antes la demostración de la tangente de x, que está en el video de las derivadas de cociente, en esos ejemplos. O, si yo ya me aprendí la derivada de tangente, pues aquí ya no me complico, la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Entonces, en las trigonométricas, o si solo tengo trigonométricas, hay que ver si no simplifico primero, para ver si no caigo a algo más sencillo de senos y cosenos, en lugar de estar cayendo a un triple producto que me va a dar exactamente lo mismo, pero me voy a tardar muchísimo más haciendo todas las derivadas, porque tengo derivada de secante, derivada de tangente y derivada de coseno, y ahí aparece un signo menos. Entonces vamos a llegar a lo mismo, solo que por un camino mucho más largo. Y ahora miremos esta última. En la última me dicen que A, B y C son números reales, o sea, voy a considerar tanto A, B y C como números que son constantes. Y me queda esta derivada. Y la función, si se dan cuenta, pues la que no definimos es la de t. Entonces, todo esto depende de t. Entonces, quiero que se den cuenta de algo. A, B y C, al ser constantes, pues miremos. Esta está bien, ya tiene la forma. Esta ya tiene la forma. Esta todavía no. Entonces, primero otra vez voy a reescribir. Y me va a quedar at cuadrado menos 2bt más c por t a la menos 1 menos a, lo voy a poner así, ab cubo partido c cubo. Ya tiene la forma. Derivamos. Vale. Derivada, la a la saco. Nos lo voy a ir poniendo así, miren, en colorcillos. La a es la constante. La saco y simplemente derivo t a la 2. ¿Y cuál es la derivada de t a la 2? Es 2t. Luego aquí nos queda menos 2b. Y solo me queda hacer la derivada de t, pero yo sé que la derivada de t es 1. ¿Sí? Más c. Y aquí vamos a derivar t a la menos 1, que es menos 1, t a la menos 2. Menos, esta no depende de t, o lo único que tenemos son constantes. Y yo sé que la derivada de una constante es 0. Ahí se los dejé con todos los pasitos, ¿verdad? Reescribo para que me quede un poquito más bonita. Me queda y' es igual a 2at menos 2b más c, menos c sobre t cuadrado. Y ahí nos quedaría la derivada. Incluso podrían sacar denominador común de t cuadrado y hacer algo más con el álgebra. Pero básicamente ahí ya tendríamos nuestra quinta derivada. Y con esto terminamos nuestra reglas de derivación volumen 2, el remix de reglas de derivación usando nada más regla del cociente, regla del producto, las derivadas trigonométricas que ya conocemos y la derivada de la potencia y de la suma y de la resta, o sea, las derivadas básicas. Y ya con esto pues podemos pasar a otras cosas.